Bien. Buenos días, profesora. Buenas tardes. Estar para... Ya, entonces, buenas tardes. Bueno, para que se grabe bien, voy a ponerme los audífonos. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a avanzar proteínas. Las proteínas son biomoléculas muy importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a ver todas las funciones que cumplen, de qué bioelementos están formados, todo ello lo vamos a explicar seguidamente. Entonces, primeramente, vamos a referirnos a su composición, estructura y funciones. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son compuestos nitrogenados. Están formados por los siguientes bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí o sí el nitrógeno tiene que estar formando parte de su estructura, porque de lo contrario no serían proteínas. Por eso decimos son compuestos nitrogenados. Estas proteínas están formados por aminoácidos unidos por enlace covalente. Y este enlace covalente es un enlace peptídico. Eso es importante remarcar. El enlace covalente es un enlace peptídico. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en proteínas simples y en proteínas complejas o conjugadas. Las proteínas simples están constituidas solo por aminoácidos. Y las proteínas complejas o conjugadas ya contienen otras estructuras orgánicas e inorgánicas en su estructura. Por ejemplo, tenemos a las lipoproteínas, proteoglicanos, glicoproteínas, hemoglobina. Esta última es una proteína que tiene un grupo prostético. Este grupo prostético no está formado por aminoácidos. En este grupo prostético vamos a encontrar al hierro y por eso se la denomina metaloproteína. Ahora, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Se sintetizan en los ribosomas y se van a degradar hasta aminoácidos con las proteasas digestivas. En los lisosomas, ya al interior de las células, también se van a degradar hasta aminoácidos. Y esa degradación principalmente se realiza en célula hepática, en el hígado, que es un órgano fundamental para el metabolismo de proteínas. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Primeramente vamos a nombrar la función plástica o estructural. Es decir, que las proteínas van a formar parte de nuestras membranas citoplasmáticas, del músculo esquelético, del tejido óseo, de nuestros tejidos dentales. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué proteínas vamos a tener en nuestros tejidos dentales? Vamos a tener colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas. Por ejemplo, tenemos varias glicoproteínas que forman parte del esmalte. ¿Cuáles son estas? Las amelogeninas, que constituyen el 85% de la matriz orgánica. También, aparte de la función plástica, van a tener función catalítica. Van a actuar como enzimas. No se olviden, las enzimas también son compuestos nitrogenados. Están formados por aminoácidos. Tenemos diferentes clases de enzimas.
Ahí encontramos a las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas, que van a catalizar diferentes reacciones químicas al interior de nuestras células. También tienen función reguladora del metabolismo. Acá están las hormonas. ¿Qué hormonas principalmente están formadas de aminoácidos? La insulina, el glucagón, la oxitocina. También las proteínas cumplen función de transporte. Allá están las lipoproteínas que hemos avanzado en la anterior clase, que son los vehículos que van a transportar a las grasas. Entonces, cumplen esa función de transporte. Y también la hemoglobina. La hemoglobina va a transportar oxígeno y CO2, que se encuentra en nuestros glóbulos rojos. También tenemos a la transferrina, la ferritina, que son proteínas que van a almacenar hierro. Y otra función muy importante es la función inmunológica. A partir de las proteínas, nuestras células nos van a sintetizar anticuerpos. Por eso que se aconseja el consumo de proteínas, que es muy importante el consumo de proteínas, porque si no consumimos proteínas, no podemos nosotros exigir a nuestro organismo que esté sintetizando anticuerpos, porque no va a tener la materia prima. Tenemos que proporcionarle la materia prima para que nos sintetice anticuerpos. Así vamos a tener defensas. Otra función es la de generación y transmisión de impulsos nerviosos. Por ejemplo, ahí tenemos a la ATP sintetasa, que es una enzima. Y esta enzima, obviamente, está formada de aminoácidos. Y es dependiente de sodio y potasio. Por estos canales que hay en nuestras membranas citoplasmáticas, canales que se forman en estas proteínas que atraviesan nuestras membranas, se va a dar lugar al intercambio iónico de sodio y de potasio, dando lugar a la bomba de sodio y de potasio. Eso es muy importante. Ahora, la función de mantenimiento y reparación y crecimiento del organismo es también muy importante. Porque si bien, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras células, sin ir lejos, tenemos ahí los glóbulos rojos que viven 120 días y al cabo de estos 120 días estos se lisan, se rompen, se tienen que formar otros glóbulos rojos, para eso se necesita proteínas. Las células de nuestra piel que mueren, se desescaman, pero se tienen que formar otras. Entonces se necesita proteínas para el crecimiento del organismo. Por ejemplo, los niños desde los 11 años que van teniendo un crecimiento bastante rápido, necesitan el consumo de proteínas porque se tiene que formar músculo esquelético, se tiene que formar toda la matriz ósea de los dientes. Entonces, para crecer necesitamos consumir proteínas. Otra función muy importante es la función de almacenamiento y reserva. Por ejemplo, tenemos ahí a la proteína que se llama mioglobina, que se encuentra en nuestros músculos. ¿Y de qué se encarga esta mioglobina? De almacenar oxígeno. Cuando se nos acaba el oxígeno, cuando corremos muy rápido, hacemos un ejercicio muy brusco, ¿dónde recurre el organismo para sacar oxígeno? A la mioglobina. Está ahí guardándonos el oxígeno, que nos va a socorrer en momentos de crisis. Ahora, otra función es la función contráctil. En nuestro músculo esquelético tenemos la actina y la miosina,
que justamente nos van a ayudar a distender y contraer nuestro músculo esquelético constantemente en el movimiento. Nosotros tenemos que tener estas proteínas para poder caminar bien, correr. Entonces, todo esto muy importante y el consumo, por tanto, no debe ser dejado de lado. Ahora, también pueden ser reserva energética. Cuando una persona, por ejemplo, hoy no desayunó, tampoco ha almorzado, entonces, ¿qué ocurrió? Primeramente, el organismo recurre a las reservas de glucógeno que están en el hígado y en el músculo. Y si la persona sigue ayunando hasta mañana, no comió, ¿dónde recurre ya cuando se acaba el glucógeno? Recurre a los lípidos. Ya está una semana ahí en huelga de hambre. ¿Dónde va a recurrir el organismo para sacar energía? A las proteínas. A partir del esqueleto carbonado de las proteínas, se va a dar lugar la gluconeogénesis, que quiere decir síntesis de glucosa a partir de otros compuestos. Entonces, tendría en este caso la proteína que ser la tercera opción para que ese organismo siga funcionando, esa persona siga viviendo. Entonces, en última instancia, ya saben, recurre al esqueleto carbonado de nuestras proteínas, puede sacar de músculo esquelético y eso no es bueno, porque si remueve su músculo esquelético, eso no se regenera más, se pierde. Por tanto, hay que consumir proteínas, muy importante. Bueno, también existen otros compuestos que se obtienen a partir del metabolismo de aminoácidos. Entre estos tenemos a la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor y desempeña un papel clave en el sistema nervioso central y en el funcionamiento general del cuerpo. Entonces, no se olviden, la serotonina es un neurotransmisor que se forma a partir de aminoácidos. Y el ácido gamma aminobutírico también, que es el GABA, otro neurotransmisor, en este caso inhibidor. ¿Por qué inhibidor? Porque su función es disminuir la actividad cerebral. También está involucrado en la visión, el sueño, el tono muscular y el control motor. Seguidamente mencionamos a la melatonina. Esa melatonina, que también se forma a partir de aminoácidos, es una hormona. Está producida por la glándula pineal y tiene diversas funciones en nuestro cuerpo. Especialmente nos va a regular el ciclo sueño-vigilia. Muchas personas que no pueden dormir acuden a la melatonina. También en farmacia tenemos tabletas de melatonina para ayudar a la persona a regular ese ciclo sueño-vigilia que, digamos, se le ha desequilibrado y no está pudiendo dormir. Por otro lado, también vamos a nombrar a la carnitina, otro derivado de aminoácidos, que es transportador de los ácidos grasos a la mitocondria. Esta carnitina se usa también con fines dietéticos, de adelgazamiento, porque ayuda a quemar la grasa. Porque donde se queman las grasas, al interior de las mitocondrias, entonces la carnitina ayuda a ingresar a la mitocondria, al ácido graso. Y de esta manera se van quemando las grasas. Pero ojo, no hay que exagerar, porque les puede dar calambres y todo eso. Ahora también otro compuesto obtenido a partir de aminoácidos es el glutatión. Es el antioxidante más importante en nuestro organismo,
que va a proteger nuestras células, va a proteger la integridad de nuestras membranas. Cuando nuestras membranas citoplasmáticas estén íntegras, intactas, no vamos a correr el riesgo de que se dañe nuestro material cromosómico. Entonces, el glutatión es un excelente antioxidante, también obtenido a partir del metabolismo de aminoácidos. Otro compuesto muy importante es la adrenalina. La adrenalina, neurotransmisor liberado por la médula suprarrenal en nuestros riñones, que es muy importante. Asimismo, la noradrenalina, que es liberado por los ganglios paravertebrales. Seguidamente tenemos a la histamina, que es una amina imidazólica y está involucrada en la respuesta del sistema inmunitario. Es muy importante esta histamina. Y luego también tenemos a las poliaminas. ¿Qué poliaminas tenemos conocidas? La espermidina, espermina y putrescina. Esas son poliaminas muy importantes. Bueno, seguimos. Justamente ahora nos vamos a centrar en los aminoácidos, péptidos y proteínas. Primeramente, debemos saber que hay 20 aminoácidos mayoritarios. Los más conocidos son 20, y los péptidos van a resultar de la unión de estos 20 aminoácidos. A estos 20 aminoácidos también los llamamos aminoácidos estándar o mayoritarios. Estándar o mayoritarios, no se olviden. Por ejemplo, aquí tenemos un aminoácido. Fíjense, acá les estoy mostrando el grupo funcional carboxílico, ácido, y acá el grupo amino, y acá tiene una cadena lateral R, que puede ser aromática o puede ser alifática. Y para saturar los 4 carbonos, acá tenemos un hidrógeno. Entonces, todos los aminoácidos van a tener esta estructura que les estoy marcando y solo van a variar en esta cadena lateral R. Ahora, es importante mencionar que la mayoría de los aminoácidos de las proteínas son aminoácidos L, de levógiros, porque D viene de estrógiros, esto es por la actividad de la luz, esto ya lo habíamos explicado. Entonces, la mayoría de nuestras proteínas son, de los aminoácidos de las proteínas son L, levógiros. Ahora, acá tenemos la lista de los 20 aminoácidos estándar. Están agrupados en 5 grupos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto en función a su grupo lateral R. Aquellos aminoácidos que tienen su grupo lateral R no soluble en agua, que es por tanto no polar, porque si digo no polar, no es soluble en agua, y tienen su cadena lateral alifática, así rectita, una cadena, son la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina. Y se realiza la abreviación con 3 letras, por ejemplo, para glicina GLI, alanina A, la valina VAL, leucina LEU, isoleucina ILE, metionina MET, prolina PRO. Y solo se simbolizan con una letra, para glicina G, para la alanina A, la primera letrita, valina V. Ahora hay otro grupo que tiene esa cadena lateral, ya no alifática, ya no así una cadenita, sino son grupos aromáticos, ciclos. Ahí se encuentran la fenilalanina, la tirosina, el triptófano. Y aquellas que tienen esa cadena lateral que es soluble en agua, que es polar y es neutra, no está cargada, son la serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina. Aquellos que tienen la cadena lateral R positivamente cargada son la lisina, histidina, arginina.
y aquellos cargados negativamente, aspartato y glutamato. Y acá también se da su masa molecular de cada uno de ellos. El que tiene menor masa molecular acá, la glicina. ¿Y cuál es el de mayor masa? El triptófano. Tiene una cadena lateral aromática. Entonces, no se olviden, son 20 los aminoácidos mayoritarios o estándar, están agrupados en 5 grupos en función del grupo lateral R, se abrevian con 3 letras, se simbolizan con una letra y tienen su respectiva masa molecular. Entonces, acá les he puesto unas fórmulas, fíjense. Esto es para aquellos aminoácidos que tienen sus grupos laterales R alifáticos y no son solubles en agua. Fíjense, todos igual, carbono, el grupo carboxílico, el amino, el hidrógeno, todos igual. ¿En qué están variando? En su cadena lateral R. Para la glicina solo se satura con un hidrógeno, acá ya hay un grupo metilo, acá ya hay un propilo para la valina, en la leucina ya es ramificado, ya tenemos un butilo con 4 carbonos, acá con la metionina ya nos aparece un grupo azufrado, porque acá ya hay azufre, para la leucina igualmente ya varía, es ramificado ya con 4 carbonos. Entonces, todo esto que es del grupo funcional, carboxílico y amino es igual para todos y solamente varían en la cadena lateral R, por eso está marcadito con rosado. Y tenemos a los otros que tienen grupos laterales R que son aromáticos. Ya vemos los ciclos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano ya contienen pues los grupos aromáticos. Estos son relativamente no polares, es decir, no son solubles en agua. Y van a dar lugar a interacciones hidrófobas. Como no son solubles en agua, podemos decir que entre estos, porque dijimos relativamente no polares, el triptófano y la tirosina son más polares. ¿Por qué? Porque como contienen este grupo oxidrilo, ¿no es cierto? Y el nitrógeno acá en el triptófano, entonces van a dar lugar a la formación de enlaces de puente hidrógeno. Y siempre que una sustancia dé lugar a la formación de enlaces de puente hidrógeno, es que es soluble en agua. Eso no lo olviden. Bueno, vamos pasando. También aquí hay un concepto muy importante. Los aminoácidos son anfóteros. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden donar a la vez un protón o aceptar una base. Por ello también se los denomina anfolitos, anfóteros o anfolitos. Ese es el ejemplo del de la glicina, donde acá, por ejemplo, puede estar liberando un hidrógeno o bien tomándolo en el otro sentido, ¿no es cierto? Ya sea va a aceptar o va a ceder. Por eso son anfóteros. Ahora, de estos 20 aminoácidos que hemos mencionado, tenemos aminoácidos esenciales. Ustedes ya saben el concepto de esencial. ¿Qué es aminoácido esencial? Es aquel aminoácido que no lo sintetiza el organismo y que sí o sí debe ser suministrado por la alimentación. Entonces no se olviden, a estos aminoácidos esenciales lo tenemos que consumir, nuestro organismo no lo va a sintetizar. ¿Cuáles son esos? Acá tienen marcados con el recuadrito. Son la valina, leucina, isoleucina, metionina, lisina, histidina, treonina, fenilalanina, triptófano. Esto sí lo tienen que saber y vamos a contar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aminoácidos esenciales que deben ingresar a nuestro organismo con la dieta. Ahora también tenemos los aminoácidos semiesenciales,
que ya pueden ser sintetizados en nuestro organismo a partir de estos aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son? La cisteína y la tirosina. Estos dos. Y hay un aminoácido muy importante, esencial en la etapa de crecimiento, que es la arginina. Entonces, este recuadrito es muy importante que ustedes lo vayan a repasar. Vamos a hablar ahora de las fuentes de aminoácidos esenciales. Tenemos fuentes animales y fuentes vegetales. Entre las fuentes animales vamos a citar a la carne, al huevo, que por sí es muy importante. Esta proteína es considerada la proteína patrón, la proteína de referencia, que tiene la cantidad de aminoácidos en forma bien equilibrada. Cualquier alimento se lo compara con la proteína del huevo. Eso es muy importante. También vamos a tener ahí al pescado, obviamente carnes también de aves, ¿no? La leche, el queso, importantes como fuente de aminoácidos esenciales. Fuentes vegetales, en su mayoría, no son proteínas completas. Pueden tener aminoácidos limitantes, es decir, aminoácidos que se encuentren en menor cantidad a la proteína patrón, y me refiero a la cantidad de aminoácidos esenciales en relación a la proteína del huevo, que es la proteína patrón. Por ejemplo, tenemos a la soya, que muchos dicen que es muy rica. Sí, es muy rica en proteínas, pero es limitante. Tiene una menor cantidad de metionina en relación a la proteína del huevo. Y en cambio la castaña que ustedes conocen, la nuez, yo trabajé con la castaña en mi tesis doctoral. He hecho toda la caracterización química de aminoácidos, ácidos grasos, minerales, vitaminas, etc. Y esta castaña es muy rica en metionina. O sea que si se quiere elaborar una leche equilibrada en aminoácidos esenciales, se puede mezclar castaña con soya y sacar así una proteína equilibrada que se asemeje a la proteína del huevo, ¿no? Entonces, todas las proteínas vegetales tienen un aminoácido limitante, un aminoácido que tiene menor cantidad de aminoácidos esenciales en relación a la del huevo. Por eso no son completas. Las únicas proteínas completas son las de las fuentes animales. Eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿cómo se irán uniendo estos aminoácidos? Ya lo habíamos adelantado un poco. Se van a ir uniendo por enlaces peptídicos y van a ir formando justamente péptidos y proteínas, así, y se van a ir agrandando las cadenas. Entonces, fíjense, acá tienen un aminoácido, aquí está, con su cadena lateral R1 y otro aminoácido con cadena lateral R2. Entonces, estos dos se van a unir mediante un enlace peptídico. Fíjense, este carbono de este aminoácido con el nitrógeno de este otro aminoácido van a formar el enlace peptídico. Ese que ven, un recuadro plomito, es el enlace peptídico. Y obviamente hay pérdida de agua. OH más H. Se pierde una molécula de agua y se está formando un enlace peptídico, un enlace de condensación, y así se van a ir uniendo sucesivamente los aminoácidos y formando lo que se llama la estructura primaria, que luego les voy a explicar más adelante. Entonces, fíjense, se van a ir uniendo la cantidad de aminoácidos que sea necesario en una proteína dada, pero siempre vamos a tener en estas cadenas polipeptídicas un extremo amino terminal, ahí está el amino terminal, y otro carboxilo terminal. Siempre van a haber esos extremos, por más grande o pequeña que sea la cadena polipeptídica. Eso es importante remarcar en la parte química.
Como hemos dicho, los péptidos y proteínas son polímeros de aminoácidos, son grandes cadenas de aminoácidos. Y ahora hemos visto la formación del enlace peptídico acá, ¿no es cierto? Ahí está el enlace peptídico, pero ahora vamos a ver cómo se rompe ese enlace peptídico, porque nosotros para poder absorberlo tenemos que romper esos enlaces. A nivel de los enterocitos, las proteínas tienen que llegar hasta su forma más simple, hasta aminoácidos. Así se van a absorber en los enterocitos. Entonces, para ello, los enlaces peptídicos van a ser hidrolizados. Y estos se pueden hidrolizar, ya sea por vía química o por vía enzimática. Por ejemplo, se pueden hidrolizar con ácido clorhídrico 6 molar. Esto en laboratorio, por ejemplo, yo hacía mis análisis de mi castaña en la harina de la castaña luego de haber sacado la grasa y tenía que hervir mi castaña en ácido clorhídrico a 100 grados centígrados por 1 hora. Y ahí se me rompían los enlaces peptídicos y yo ya podía caracterizar la cantidad de aminoácidos que tenía la proteína de mi castaña. Y también el estómago, cuando ustedes consumen una carne, un queso, un pescadito, en el estómago tienen ácido clorhídrico. Y además ahí también ya hay la enzima, la pepsina, que va a ir rompiendo ya estos enlaces, ya lo está digiriendo. Entonces, estos enlaces se pueden romper por vía química o por vía enzimática. Y como ejemplo están las proteasas digestivas, entre ellas la pepsina, y las proteasas lisosomiales que ya están dentro de nuestras células. ¿Qué más tenemos acá? Esto es muy importante. Son términos que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y estos son oligopéptido. ¿Qué es oligopéptido? Es una cadena que contiene menos de 10 aminoácidos. Son cadenas cortitas. Entonces, oligopéptido, cadena de menos de 10 aminoácidos. Polipéptido, cadena de más de 10 aminoácidos. Habitualmente estos van a tener una masa relativa menor a 10.000. Y proteína ya va a ser una macromolécula formada de una o varias cadenas polipeptídicas, pero sí tiene que tener más de 50 aminoácidos. Puede ser una proteína monomérica, dimérica, tetramérica, es decir, tener varias cadenas, hasta 4, pero sí esas 4 deben sumar más de 50 aminoácidos. Por ejemplo, la insulina, que nos ayuda a introducir a la glucosa al interior de la célula, tiene 51 aminoácidos. Eso es una hormona, pero es una proteína porque ya tiene 51 aminoácidos. Ahí está la insulina. Que tiene 2 cadenitas, una de 30 aminoácidos y otra de 21 aminoácidos. Y el glucagón de 29 aminoácidos. Esto es una hormona que se va a sintetizar cuando la persona está muy, muy nerviosa. De ahí viene la diabetes emocional. Se va a sintetizar mayor cantidad de glucosa y esto le va a causar una diabetes, la diabetes emocional. Y la oxitocina, fíjense, un nonapéptido, tiene solo 9 aminoácidos. También es importante remarcar que a nivel de laboratorio, ¿no? Por síntesis química, se han obtenido edulcorantes, como el aspartano. Este aspartamo está compuesto de aminoácidos. ¿De qué aminoácidos? De L-aspartil, L-fenilalanina, metiléster. Eso tiene el aspartamo y tiene un sabor dulce. Y está compuesto de aminoácidos. Entonces estamos hablando de péptidos biológicamente activos. También hay analgésicos, como las encefalinas, todo esto en laboratorio, ¿no? En sí, por síntesis química. Por ejemplo, las encefalinas tienen 2 cadenas de aminoácidos. En una cadena existe tirosina, glicina, fenilalanina, metionina, otra cadenita compuesta de tirosina, glicina, fenilalanina, leucina.
y sí se ha descubierto son analgésicos. También se han sintetizado antibióticos como la gramicidina S, compuestas también de aminoácidos. Ahí están las dos cadenas que contiene esta gramicidina S, que es un antibiótico, y está compuesto de D-fenilalanina, L-leucina, L-ornitina, L-valina, L-prolina, L-valina, L-ornitina, L-leucina y D-fenilalanina. Tiene eso. Y todo esto es por síntesis química. Ahora vamos a seguir tomando para la comprensión algunos términos suplementarios acerca de los péptidos y las proteínas. Y esto un poquito reforzando lo que hemos dicho hace un momento. Proteína conjugada. Dijimos que una proteína conjugada es una proteína que contiene estructuras químicas a los aminoácidos. Por ejemplo, ahí podemos mencionar a las lipoproteínas, glicoproteínas, metaloproteínas. Y algo muy importante a remarcar y a fijar como conocimiento, el grupo prostético. ¿Qué es el grupo prostético en una proteína? Es parte de una proteína conjugada que no está constituida de aminoácidos. Por ejemplo, la hemoglobina tiene un grupo prostético que se lo denomina grupo M de la hemoglobina. Y ese grupo M de la hemoglobina está compuesto por anillos pirrólicos y por hierro. La clorofila también está compuesto de anillos pirrólicos, pero en vez de hierro tiene magnesio. Entonces, hay que tomar en cuenta esto del grupo prostético que lo vamos a reforzar cuando avancemos porfirinas. Ahí vamos a ver toda la estructura química de la hemoglobina, pero esto ya es un adelanto para mostrarles que la hemoglobina es una metaloproteína que no solo está compuesta de aminoácidos, sino de otros compuestos químicos, incluido el hierro. Ahora, esto, digamos, no es tanto de interés de los odontólogos, pero yo se los doy por lo menos para que tengan una idea de cómo trabajamos en el laboratorio, los que hacemos investigación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar una proteína de un alimento X que no se conoce su composición química, es necesario que yo tenga que purificar primeramente mi proteína. A partir de un extracto crudo que puedo obtener, yo tengo que precipitar mi proteína, ya sea con sulfato de amonio o puedo hacer utilizando técnicas como la cromatografía de intercambio iónico o la cromatografía por tamaño molecular o la cromatografía por afinidad. Entonces, yo tengo que purificar mi proteína, la tengo que tener pura y ya después recién yo voy a determinar los aminoácidos que contiene, cuánta proteína hay en X producto que yo estoy estudiando. Y en esta estrategia de purificación, justamente, el primer requisito es determinar o medir la cantidad de proteínas. Y para saber, para determinar la cantidad de proteínas, se utiliza el método de Bradford. Este reactivo de Bradford contiene ácido fosfórico, etanol y azul de Cumací. Por eso es que cuando reacciona con las proteínas da un color azul. Y justamente esa coloración se mide en un espectrofotómetro. Se mide la absorbancia y esta absorbancia de la luz es proporcional a la concentración de proteínas. Para ello, nosotros tenemos que elaborar una curva de calibración con una proteína conocida, que puede ser una albúmina sérica o una globulina. Esto que les estoy explicando es lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, nosotros tenemos que elaborar nuestra curva de calibración primeramente. Vamos a tener tubitos con diferentes cantidades de proteína estándar. Por ejemplo, acá consideramos 4 tubos para la curva. En el primer tubo, que es
blanco no hay proteína. Pero sí está la solución de Bradford. En el tubo 8, en el 4, 1.2 microgramos de proteína y a todos siempre les tenemos que colocar la solución de Bradford. Y en el tubo 5 y 6 vamos a tener nuestras proteínas del producto que estamos investigando. No conocemos la cantidad, entonces vamos a usar dos volúmenes del extracto de esta nuestra proteína, 5 microlitros y 10 microlitros. Y también le vamos a poner la solución de Bradford. Luego estos tubitos los tenemos que ir a leer en el espectrofotómetro, que es un aparatito que tiene una fuente de luz, una lamparita. Luego tiene un monocromador, es decir, toda esta luz solamente se va a condensar en un haz de luz, ahí ven, y ese haz de luz va a pasar por ese tubito donde están nuestras proteínas, ver un detector que nos va a leer la absorbancia y nos va a dar valores. Y luego con esos valores nosotros vamos a ir a graficar la absorbancia versus los microgramos de proteína. Aquí va a estar la cantidad de proteínas que contiene en nuestra curva el tubo 1, 2, 3, 4. Bueno, el 0 era nuestro blanco, ¿no? No había proteínas. Entonces leemos nuestra curva y las muestras que estamos investigando. Y entonces fíjense, por ejemplo, que en el tubo 5, donde había 5 microlitros de proteína desconocida, nos da que más o menos esa proteína está entre estos dos valores, de 0,8 a 1.2 microgramos de proteína. Y el 6, o sea, se ha salido ya un poco de la curva y está a más de 1.2. Entonces, de esa manera, nosotros determinamos la cantidad de proteínas que hay en ese producto que nosotros estamos estudiando, que queremos saber cuánta proteína contiene. Entonces, así se procede en el laboratorio. Ahora, las proteínas, una vez purificadas, etcétera, también se pueden separar y se pueden caracterizar por este método que se llama electroforesis. ¿En qué consiste la electroforesis? La electroforesis consiste en la migración de proteínas cargadas en un campo eléctrico a través de un gel. Este gel es un gel de poliacrilamida. También se le conoce como tamiz molecular. Fíjense, aquí tenemos el cátodo positivo y el ánodo. Y entonces, en función de su carga, las proteínas van a migrar, ¿no es cierto? Ahora, este gel de poliacrilamida ya viene para poder comprar, ya viene así preparadito, nada más hay que retirarle la cubierta y colocarlo en la cubeta. Es el aparatito de electroforesis, y acá en la parte baja hay una solución que se llama solución de migración. Entonces, las partes superiores e inferiores, en realidad, acá también va a haber la solución de migración. Entonces, tienen que estar muy en contacto con el gel. Luego, ¿dónde vamos a colocar nuestra muestrita? En estos pocitos. ¿Ven acá? Ahí está con la pipetita, estamos colocando ahí. Entonces, se colocan los pocitos y luego se enchufa el aparatito. Se está aplicando una diferencia de potencial y luego las proteínas van a migrar. Y hay dos condiciones para migrar. Cuando está la proteína en su condición no desnaturalizante, es decir, está en su estado nativo, así como la clara de huevo. Ustedes, así cuando rompen el huevito, ¿cómo ven la clara de huevo? Viscoso, transparente. Ese es su estado nativo. Pero cuando ya lo hemos cocinado o le hemos puesto limón, qué sé yo, cuaja esa albúmina del huevo, esa proteína. Entonces ahí está en una condición desnaturalizante. Ya no es su estado nativo intacto.
Entonces, cuando hay condiciones no desnaturalizantes, las proteínas van a migrar en función de su densidad, de su carga, de su masa, de su forma, porque tenemos proteínas fibrosas, globulares. Y cuando estamos en condiciones desnaturalizantes, únicamente las proteínas van a migrar en función de su masa. Fíjense, acá ven, ¿no es cierto? Las banditas ya se han ido separando las proteínas. Ahora, justamente, ¿qué significa desnaturalización proteica, químicamente hablando? Significa pérdida de su estructura tridimensional. Ya no está intacta esa proteína, ya no es nativa. Si bien hay una pérdida de estructura tridimensional, pero no hay destrucción de enlaces covalentes. Hay más bien interacciones débiles que se pueden dar. ¿Y cuáles son estos factores que van a desnaturalizar a una proteína? Acá tenemos al calor, que va a provocar ruptura de puentes de hidrógeno, los pHs extremos, solventes orgánicos como el alcohol, la acetona, la urea, hidrocloruro de guanidina, los detergentes. Por eso, cuando ustedes cocinan el huevo, lo están desnaturalizando. La están desnaturalizando a la proteína. Y está perdiendo su estructura tridimensional y por tanto también pierde su valor biológico. Pero obviamente no podemos comer el huevo crudo, nos va a dar indigestión. Y tenemos que cocinarlo, aunque perdamos un poquito de valor biológico. Ahora, por ejemplo, si le ponen limón a esa clara, igual se va a volver blanco, va a precipitar. Le ponen alcohol, igualmente. Le ponen un detergente, igual. Por eso es que, por ejemplo, los detergentes van a desnaturalizar a las proteínas del cuerpo bacteriano, ya sea de una bacteria, de un virus. Por eso nosotros nos tenemos que jabonar las manos, ¿no es cierto? Porque de esa manera estamos ayudando a que se desnaturalice su proteína y, por tanto, ya no va a ser tan funcional, ¿no? Justamente acá, si no me equivoco, sí, una vez que hemos hecho esta separacioncita, que ven ustedes acá las banditas, entonces las tiene que revelar. Y esto se lo hace con un pigmento, que es el azul de Kumasi, y así se va a visualizar de una manera bien clara, bien nítida. Y esto, sobre todo, es importante mencionar que es muy importante esta caracterización por electroforesis, porque no solamente vamos a encontrar qué tipo de proteínas tiene todo ello, sino también nos va a dar su masa relativa. Acá está, fíjense. Cuando obviamente esto en condiciones desnaturalizantes, ahí están todas las banditas que se han separado, pero se usa una proteína estándar, una proteína patrón, una proteína para comparar y así también se puede determinar la masa relativa de un polipéptido. Eso es importante. La electroforesis es muy utilizado en laboratorio de investigación. Ahora, las proteínas tienen varias estructuras y en este caso vamos a hablar de la estructura primaria. Esta estructura primaria es muy esencial para la función de las proteínas. Por eso anoté algunas reflexiones. Primeramente, la secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura tridimensional de la proteína, porque van a venir así. Primero va a venir, por decirles, la valina, luego sigue la glicina, fenilalanina, qué sé yo. Pero eso se tiene que mantener, no puede en cualquier lugar de la proteína, por decirles, la hemoglobina tiene dos cadenas de globinas alfa y dos cadenas de globinas beta. Las globinas alfa tienen 141 aminoácidos y las beta 146. Si por decirles en el lugar 6 de la cadena beta se ha sustituido un aminoácido por otro, entonces ahí ya esa hemoglobina ya no es funcional. Y eso les voy a mostrar más adelante. Entonces, esta secuencia va a determinar la estructura tridimensional de la proteína.
Y luego también tenemos que tomar en cuenta que algunos aminoácidos juegan un rol reaccional como enzimas. Es decir, algunas van a actuar como proteínas como tal, pero otras van a tener función catalítica, como las enzimas. Y esto es importante, que es muy, muy, muy importante cuando se hace investigación de nuevas enfermedades que no se pueden diagnosticar. Porque muchas enfermedades genéticas justamente son debidas al reemplazo de un aminoácido por otro en una cadena de una proteína. Y ahí está la anemia falciforme, que les voy a explicar cómo se da. Y así investigan, por ejemplo, enfermedades raras que aparecen en una persona, van investigando si su ancestro tenía algún problema, entonces así se va descubriendo qué es lo que tiene. Eso cuando se hace una investigación seria. Por ejemplo, en Bruselas, en Bélgica, hay un hospital universitario, el Hospital de San Lucas, donde se hace muchísima investigación. Los médicos realmente salen haciendo tesis doctorales, hacen mucha investigación y así van descubriendo muchas cosas, no solo técnicas. Sin ir lejos, también ahí mismo está la Facultad de Medicina Dentaria, donde se investiga todo lo referente a la odontología, por ejemplo, obtención de nuevos materiales, nuevas resinas más resistentes, donde no se adhieran los microbios, qué sé yo, utilizan células madre para regenerar tejidos. La investigación es algo muy apasionante. Bueno, yo quise hacer también eso en la facultad, sí lo he hecho. He implementado los laboratorios, pero es lamentable que no haya seguimiento. Eso es lo malo. Bueno, entonces les voy a explicar de la anemia falciforme. Esta anemia se debe a la presencia de hemoglobina S. Ya es una hemoglobina anómala. Es muy diferente a la hemoglobina A, que es la normal. ¿Por qué se produce la hemoglobina S, que es anormal? Se produce porque ha habido una sustitución del aminoácido valina en lugar del ácido glutámico en posición 6 de la cadena de la globina beta. Les dije que esa cadena tenía 146 aminoácidos. Y entonces en el lugar 6, ¿no es cierto?, normalmente hay ácido glutámico, pero ese ácido glutámico ha sido sustituido por valina. Y entonces ya estamos frente a una hemoglobina normal. En este tipo de anemia, los glóbulos rojos ya van a tomar otra forma, van a tener paredes frágiles, el paciente va a requerir de transfusiones sanguíneas y fíjense, el glóbulo rojo ya no va a ser así redondito. Cuando nosotros hacemos un extendido de sangre y vemos al microscopio, vamos a ver este tipo de glóbulos en esta forma, como una hoz dentada. Eso se da en la anemia falciforme. Ha cambiado su forma, sus paredes frágiles, etc. Y eso nada más porque se ha sustituido un aminoácido en posición 6 de la cadena de la hemoglobina. Por eso es que decimos que la materia prima sigue un perfecto orden molecular. No es perfecto, ya estamos pues frente a enfermedades. Ese es un ejemplo. Ahora, justamente, vamos a continuar con los niveles de estructura de la proteína. Ya hemos mencionado a la estructura primaria. La estructura primaria, fíjense a qué está haciendo referencia, a la secuencia de aminoácidos, al orden en que se disponen los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Por ejemplo, en esta cadena chiquitita, ¿qué tenemos? Lisina, seguida de otra lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Esta secuencia es la estructura primaria. Ahora pasamos a la estructura secundaria. En esta estructura secundaria ya estos aminoácidos se disponen en forma de hélice ya, y hay plegamientos.
Es una disposición regular y homogénea, pero ya en el espacio, con plegamientos. Ya no es así rectito, lineal, si lo ven, ¿no es cierto? Y luego vamos a la estructura terciaria. Y aquí esta estructura nos muestra la disposición de la proteína enterita ya completita, del polipéptido entero. Es una disposición espacial de un polipéptido entero. Esa es la estructura terciaria. Y la cuaternaria también es una disposición espacial de la proteína, pero en este caso multimérica. Ya tiene más de una cadena, porque si se dan cuenta, aquí están viendo un colorcito amarillo y acá medio rosadito. Ya son varias cadenas, ¿no? Entonces, cuando es una proteína multimérica, es decir, de más de una cadena polipeptídica, estamos hablando de la estructura cuaternaria. Esto también lo tienen que repasar muy bien. Ahora, según su forma, las proteínas se van a clasificar en fibrosas y globulares. Las fibrosas van a ser largas fibras y también van a haber otras redondas de forma más esférica. Luego, algunas van a tener un solo tipo de estructura secundaria y otras van a tener sucesión de estructuras secundarias. Algunas van a actuar como proteínas reguladoras o como enzimas y otras solamente van a tener función estructural, es decir, van a estar formando parte de nuestro músculo esquelético, van a estar formando parte de nuestras estructuras óseas de la matriz ósea, de los dientes, etc. Pero otras van a funcionar como catalizadores, que son las enzimas, o como proteínas reguladoras, que son las hormonas. Entonces, eso es importante, muy importante este cuadrito, que tienen que tomarlo en cuenta. Remarque. Vamos a dar ahora ejemplos de proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen propiedades que van a otorgar resistencia o flexibilidad a las estructuras donde se van a encontrar y son insolubles en agua. Estas van a formar estructuras supramoleculares que luego vamos a ver. Entonces, toda esa red. Por ejemplo, tenemos a la queratina. La queratina que se encuentra en los cabellos, en las plumas de las aves, en las uñas. Bueno, está en inglés, pero atrás se los he traducido también. O también en las fibras de la seda. También están en los tendones, como colágeno. O en la matriz del hueso. Acá se los he colocado, si mal no recuerdo. Aquí está. La queratina, hemos dicho, los cabellos, lana, uñas, córneas, capa externa de la piel también vamos a tener, como cestitos de mimbre que se llama. Ahora fíjense, se van a ir plegando. Se van a ir plegando en esta forma de alfa hélice. Es un plegamiento recto, ¿ven? Rectito. Y también estas hélices pueden formar superhélices con plegamientos a la izquierda, o sea, fue así y luego vuelve así, se trenza, como cuando ustedes agarran dos hebritas, ¿no es cierto? Y luego se trenzan igualmente. Así van a formar las superhélices. Ahora vamos a ver otra proteína fibrosa, que es el colágeno. ¿Dónde se encuentra el colágeno? Es córnea del ojo. También da lugar a hélices con plegamientos a la izquierda. Y cada tres aminoácidos, da una vueltita. Fíjense, está formando hélices. Cada 3 aminoácidos, una torcidita, si ustedes quieren, para que puedan entender. Y también va a dar lugar a superhélices con plegamientos a la derecha. Y ahí vamos a formar tropocolágeno. Y ojo, es importante mencionar que hay más de 30 formas de colágeno.
Y entonces aquí están esas fibrillas de colágeno que se han ensamblado para darnos tropocolágenos. Es toda esta malla, fíjense. Así se dispone el colágeno. Y es ahí entonces que se van a ir depositando los componentes inorgánicos en un tejido óseo. Ahí es como una, podemos decir, una matriz donde se van a ir depositando los minerales. Ahora, ¿qué más tenemos, chicos? Esta es la mioglobina. Es un ejemplo de proteína globular. Si se fijan, ya no es fibrosa, alargada, es redondeada. Esta mioglobina fue descubierta por John Kendall en 1950 por difracción de rayos X. Es una técnica para poder determinar estructuras. Y está formada por un solo polipéptido, es decir, por una cadena polipeptídica que contiene 153 aminoácidos. Y 70% se va a disponer en forma de alfa hélice. Ahí están, así, como rulitos, ¿ven? Y entonces acá está el grupo prostético, esto formado de rojito, ya no son aminoácidos, son unos anillos pirólicos donde está el hierro. Y ese hierro va a capturar oxígeno y lo va a guardar en nuestros músculos. Entonces se enlaza con el oxígeno, ¿no es cierto? Eso, y luego, ¿qué más tenemos? Esto, que es muy importante. Cuando se han hecho muchos estudios, cuando hay un consumo deficiente de proteínas, ¿cómo puede influir en las estructuras dentales? Se han hecho estudios experimentales en animales a los que les han dado dieta deficiente en proteínas y han podido ver que repercute negativamente sobre la actividad de estas células, fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos. Obviamente, eso son fábricas, ¿no es cierto? Industrias químicas no tienen los insumos para poder fabricar el tejido. Entonces va a repercutir por eso negativamente sobre la actividad de fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos. Y por tanto va a haber atrofia y cambios degenerativos en el tejido conectivo de la encía y de los ligamentos periodontales. Muy interesante, ¿verdad? Por eso el consumo, se fomenta el consumo adecuado. En hueso y cemento, los espacios óseos se van a ver más porosos, van a estar más grandes, más aumentados. Luego de que les dieron esa dieta deficiente, les dieron una dieta normal, una dieta equilibrada, y todos estos efectos negativos fueron revertidos. Solo, les repito, con el consumo de una dieta equilibrada en proteínas. Ahora vamos a ver otro estudio sobre el efecto de deficiencia de proteínas sobre la caries dental. También lo hicieron en animales de laboratorio que estaban sometidos a dieta deficiente en proteínas durante el estadio preeruptivo. Entonces, ¿qué vieron? Que la susceptibilidad estaba aumentada a la caries dental durante su vida adulta, que había un defecto en la calidad del esmalte, alteración de la funcionalidad de las glándulas salivares, ¿se dan cuenta? O sea, puede afectar todo esto, consumo deficiente de proteínas. Entonces vieron, estos eran ratones, les añadieron caseína, que es la proteína de la leche, y mejoraron los ratones, ¿no? Bueno, a ver, ahora vamos a ver las patologías que están relacionadas con los tejidos periodontales en caso de que se consuma poca proteína. Porque fíjense que el tejido epitelial, tejido conectivo, todo esto que es muy importante para la función de los tejidos periodontales, sin ir lejos, el epitelio de la hendidura gingival se adhiere a la superficie de los dientes.
¿Y cómo se adherirá? Son mediante fuerzas físico-químicas, pero ojo, son mediadas por proteínas y por glicoproteínas que están presentes en el fluido gingival. Es como un engrudito, pónganle para que me entiendan, las glicoproteínas. Nos tienen que ayudar a que haya una adherencia, ¿no es cierto?, de esta hendidura de nuestra encía a la superficie de los dientes. Y está mediado por las proteínas, específicamente por las glicoproteínas. Las glicoproteínas, por si acaso, ya tienen glúcidos y proteínas. Entonces, esto va a ayudar. Y si no hay en la dieta proteínas, no, la célula no va a fabricar glicoproteínas, olvídenlo. Entonces, todo eso por deficiente consumo. Y por eso es importante, porque un tejido conectivo, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de células, fibras embebidas en proteínas séricas, en glicoproteínas, mucoproteínas. Acá se van a distribuir el agua, los electrolitos. Como hemos dicho, las glicoproteínas van a ayudar a la adhesión celular, a su papel, tienen también un papel estructural en el esmalte. ¿No es cierto? Eso que tienen que saber de memoria, a las amelogeninas, parvalbúmina, ameloblastina, todo eso. Esas proteínas que son glicoproteínas. Y también es importante mencionar que las proteínas van a dar lugar a la formación de inmunoglobulinas, que van a participar en la defensa de nuestro organismo. Por eso tenemos que consumir proteínas. Ahora, si vamos a ver las patologías de los tejidos periodontales respecto a las fibras que están compuestas de colágeno, debemos decir que, por ejemplo, esto se da en el artículo que ustedes van a leer sobre diabetes y periodontitis, van a entender mejor con esta explicación. Cuando existe esta patología periodontal, va a haber incapacidad de los fibroblastos para sintetizar colágeno. Ojo. ¿Por qué? Debido a la deficiencia de aminoácidos prolina y lisina. Y va a haber un fallo del colágeno soluble en la formación de fibras insolubles, porque hay también fibras solubles e insolubles. Y justamente cuando se va a solubilizar más el colágeno, es decir, se va a degenerar, cuando las colagenasas de las bacterias que están ahí y que han invadido la encía, que están produciendo la enfermedad periodontal, lo van a destruir, lo van a hidrolizar. Entonces, todo esto está relacionado también no solamente al consumo de proteínas en este caso, sino a la dificultad de metabolizar la glucosa, y por ende va a aparecer la diabetes, y la diabetes, el paciente diabético, mejor así para explicarles, va a ser más propenso a desarrollar enfermedad periodontal. Creo que los del grupo de lunes ya tienen su artículo para leer. Ahora, justamente también hay que ver otro tejido periodontal, el hueso alveolar. Ese hueso alveolar da rigidez al periodoncio, es sensible al metabolismo mineral y proteico, no solo mineral, proteico. No solo necesitamos minerales para el hueso, sino también proteínas. Y el colágeno, que es una glicoproteína, es muy necesaria para que se cristalice el hueso, porque si no, encima de qué matriz se va a ir colocando el mineral. Tiene que haber esa malla, esa matriz. Por tanto, la enfermedad periodontal, esto es muy importante, es reflejo de la proteólisis por parte de las enzimas que producen las bacterias. ¿Qué enzimas? Las hialuronidasas, colagenasas y otras contribuyen a la proteólisis tisular. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir?
que si ya de hecho ustedes han consumido poca proteína, va a haber poco colágeno y tienen enfermedad periodontal. Ese poco colágeno se hidroliza por las enzimas bacterianas y están con una enfermedad periodontal galopante. Bueno, chicos, esto sería todo acerca de las proteínas. No se olviden que ustedes deben seguir el estudio a medida que vamos avanzando porque próximamente viene el primer parcial. ¿Listo? Entonces, me despido de ustedes. Aquí vamos a quedar. Y doy lugar a las preguntas, chicos. Claro, Wilson, adelante. Buenas tardes, Sí. doctora. Una pregunta